Hoy nos sumergiremos en uno de los escenarios más aterradores y tensos. Han 7 historias de terror con asesinos durante apagones. Prepárense para escuchar historias escalofriantes de personas que se enfrentaron a situaciones de desesperación absoluta, cuando se fue la luz y el peligro acechaba en la oscuridad total. Exploraremos casos donde el miedo se intensifica con cada ruido, donde la falta de luz transforma entornos cotidianos en verdaderos laberintos de suspenso y peligro. Así que, acomódense, revisen si tienen una linterna cerca y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que se vaya la luz, aprovechen para suscribirse al canal, activar la campanita y dar un me gusta. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no se pierda ningún contenido aterrador como este. Vamos. 1. En el corte de energía en la Torre Buenos Aires, Argentina. Era una noche bochornosa de diciembre, cuando un apagón azotó el centro financiero de la ciudad, dejando edificios enteros a oscuras. En el piso 27 de la Torre Libertad, uno de los edificios de oficinas más altos de la capital, los empleados de una empresa tecnológica se preparaban para terminar otra jornada laboral. El reloj marcaba las 19:12 cuando las luces parpadearon y todo se oscureció. El silencio solo lo rompía el lejano sonido de las sirenas y el eco de voces confusas en los pasillos. Al principio, nadie se preocupó. Los apagones eran comunes durante los calurosos veranos de Buenos Aires, y todos esperaban que los generadores de emergencia se activaran. Pero esa noche, nada funcionó. Los ascensores estaban atascados, los celulares no tenían señal, y las escaleras de emergencia estaban bloqueadas por puertas automáticas que no se abrían. El grupo de 8 personas se reunió en la recepción del piso, intentando mantener la calma y buscando la manera de salir. Entre ellos estaba Martín, un analista de sistemas, quien pronto notó algo extraño. Había una persona extra en el grupo. Era un hombre alto, moreno y de mirada inquieta, a quien nadie parecía conocer. Al ser interrogado, el desconocido respondió con evasivas, diciendo que estaba allí para una reunión con el director, pero nadie recordaba haber visto su nombre. En la lista de visitantes, el ambiente se tensó. A medida que subía la temperatura y el aire se espesaba, los empleados comenzaron a dispersarse, buscando salidas alternativas. Martín y Valeria, la gerente de recursos humanos, decidieron registrar las salas técnicas en busca de linternas o una vía de escape. Mientras tanto, el desconocido permaneció en recepción, observando cada movimiento con una atención inquietante. Poco después, se oyeron gritos en una de las salas de reuniones. Los demás corrieron allí y encontraron el cuerpo de Diego el becario, tendido en el suelo, con un profundo corte en el cuello. Cundió el pánico. El desconocido había desaparecido y el grupo se dio cuenta de que los estaban buscando. A partir de entonces, la noche se convirtió en un juego de supervivencia. El asesino conocía cada rincón de la torre. Se activaba alarmas, bloqueaba puertas, cortaba rutas de escape. Cada vez que intentaba bajar las escaleras de emergencia, se topaba con obstáculos a muebles amontonados, cables cortados e incluso trampas improvisadas. El miedo crecía con cada minuto que pasaba, y la sensación de claustrofobia era insoportable. Martín tomó la delantera, intentando mantener unido al grupo, pero el asesino era astuto. Aprovechó la oscuridad y el caos, atacando cuando menos lo es. En cierto momento, Valeria desapareció sin dejar rastro. Solo quedaron manchas de sangre y una placa tirada en el suelo. A los supervivientes comenzaron a comunicarse con notas y señas, evitando hablar en voz alta. Intentaron improvisar armas con objetos de oficina, pero sabían que estaban en desventaja. El asesino parecía predecir cada uno de sus movimientos, anticipándose a sus acciones y aprovechándose de su creciente miedo. En un intento desesperado por pedir ayuda, Martín logró acceder a la sala de servidores, donde encontró un teléfono viejo conectado a la línea fija. Llamó a la policía, pero la línea se cortó antes de que pudiera dar detalles de la ubicación. El tiempo se le hizo eterno. El grupo, ahora reducido a 4 personas, se escondió en una sala de reuniones, bloqueando la puerta con mesas y sillas. La tensión alcanzó su punto álgido cuando oyeron pasos lentos, acercándose por el oscuro pasillo. El asesino llamó a la puerta con calma, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. En medio de la desesperación, uno de los empleados intentó escapar por el conducto de ventilación, pero fue interceptado y arrastrado de vuelta a la oscuridad. El amanecer trajo una tenue luz a través de las ventanas, pero no alivió el terror.
Cuando los rescatistas finalmente lograron acceder al edificio, encontraron solo a 2 sobrevivientes, en estado de shock, encerrados en una habitación. El asesino había desaparecido, dejando tras de sí una escena de horror con cuerpos dispersos, marcas de forcejeo y mensajes escritos con sangre en las paredes, lo que sugería que todo había sido planeado con precisión. A la investigación reveló que el desconocido era un ex empleado de la empresa, despedido meses antes por comportamiento agresivo. Había estudiado las rutinas, los sistemas de seguridad y las fallas estructurales del edificio, esperando el momento perfecto para vengarse. El caso conmocionó a Buenos Aires y atrajo la atención internacional, sirviendo como advertencia sobre los riesgos ocultos en entornos supuestamente seguros. Hasta el día de hoy, los sobrevivientes evitan hablar de esa noche. La Torre Libertad reabrió sus puertas meses después, pero muchos empleados renunciaron o fueron transferidos. El apagón ha pasado a la historia de la ciudad como uno de los eventos más aterradores jamás registrados. Un recordatorio de que, en la oscuridad, el peligro puede estar más cerca de lo que se cree. En la oscuridad del Hospital Londres, Inglaterra. La noche del 18 de octubre de 2023 quedará grabada para siempre en la memoria del personal y los pacientes del Hospital St. Audwin, uno de los más antiguos y concurridos de la ciudad. Una fuerte tormenta eléctrica azotaba la capital británica y, alrededor de las 11 de la noche, un apagón afectó a toda la región central. El hospital, acostumbrado a situaciones de emergencia, contaba con potentes generadores, pero esa noche nada funcionó como debía. En cuestión de segundos, pasillos, habitaciones y quirófanos se sumieron en una oscuridad opresiva, interrumpida únicamente por el destello de linternas y teléfonos móviles. Al principio, médicos y enfermeras intentaron mantener la calma. Los equipos improvisaron luces, organizaron a los pacientes e intentaron tranquilizar a quienes pudieron. Entre ellos se encontraba la doctora Emily Carter, una experimentada enfermera de guardia, conocida por su serenidad en situaciones de crisis. Recorrió los pasillos, guiando a sus colegas e intentando mantener el control de la situación. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Las enfermeras comenzaron a desapareciendo de diferentes sectores del hospital, sin dejar rastro. El primero en desaparecer fue Mark, enfermero de urgencia. Había ido a buscar linternas al trastero del sótano y nunca regresó. Poco después, una auxiliar de enfermería que había salido a buscar a Mark también desapareció. El radiotransmisor no funcionaba y el pánico empezó a cundir entre el personal. Emily, desconfiada, decidió investigar por su cuenta. En el trastero encontró una linterna caída y manchas de sangre en el suelo, que conducían a una puerta de servicio entreabierta. Mientras intentaba comprender qué estaba sucediendo, Emily recordó a un nuevo paciente, John Miller, un hombre indocumentado que había sido encontrado inconsciente en la calle y dado por muerto tras sufrir un paro cardíaco. Su cuerpo debía estar en la morgue, pero al revisarlo, Emily solo encontró la sábana ensangrentada y la camilla vacía. El pánico se intensificó. Alguien peligroso andaba suelto por el hospital, aprovechando el caos del apagón en el ambiente. Se volvió insoportable. El hospital, normalmente un refugio seguro, se había convertido en un laberinto de miedo. Las puertas de emergencia estaban cerradas, los pasillos estaban bloqueados por camillas y sillas, y el sonido de pasos apresurados resonaba en la oscuridad. Emily se dio cuenta de que el asesino conocía el edificio, moviéndose en silencio y anticipando cada intento de fuga. Las desapariciones se multiplicaron. En enfermeras, guardias de seguridad e incluso un médico habían desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaban manchas de sangre y pertenencias personales esparcidas por el suelo, decidida a sobrevivir y proteger a sus pacientes. La doctora comenzó a investigar los archivos de urgencias. Descubrió que John Miller era sospechoso de una serie de asesinatos sin resolver en Londres. Lo habían dado por muerto, pero en realidad había fingido un colapso para ser llevado al hospital y escapar de la policía. Ahora aprovechaba el apagón para eliminar testigos y asegurar su escape. Emily intentó advertir a sus colegas, pero el caos ya era total. En medio de la oscuridad, Miller se movía como un depredador, atacando a cualquiera que se cruzara en su camino. Emily encontró el cadáver de una enfermera en el armario de suministros y, en otro pasillo, rastros de sangre que conducían a la salida de emergencia cerrada con candado. El asesino parecía anticipar cada movimiento, cortando las vías de escape y aprovechando la confusión. El miedo cundió entre los pocos supervivientes,
obligándolos a esconderse en habitaciones cerradas y pasillos vacíos. Emily, una emboscada en la sala de radiología, usando el reflejo de un espejo para vigilar el pasillo. Cuando Miller apareció, logró golpearlo con un extintor, pero él huyó, dejando un rastro de sangre. El hospital se convirtió en una escena de horror. Gritos ahogados resonaban por los pasillos. Puertas se cerraban de golpe y el olor a sangre se mezclaba con el de productos químicos derramados. Emily y dos colegas lograron refugiarse en la sala de equipos, donde improvisaron barricadas con camillas y armarios. El tiempo parecía alargarse, cada minuto marcado por el sonido de pasos que se acercaban y se alejaban, como si Miller estuviera jugando con su presa Han en un momento dado. Emily oyó el sonido de cristales rotos en el piso de arriba. Subió sigilosamente y encontró la sala de descanso de los médicos saqueada. En el suelo había un mensaje escrito con sangre: «Nunca saldrás de aquí». Su terror llegó al límite. Emily se dio cuenta de que Miller no solo intentaba escapar, quería convertir el hospital en su coto de caza, eliminando sistemáticamente a todo aquel que se cruzara en su camino. Con pocos supervivientes, Emily y sus compañeros decidieron probar un último recurso en acceder al tejado, donde podrían captar señal de celular. Recorrieron pasillos oscuros, esquivando trampas improvisadas, cables estirados, objetos afilados y puertas bloqueadas. Una vez en el tejado, lograron enviar un mensaje de socorro. Mientras esperaban, oyeron a Miller forzar la puerta de acceso, pero lograron bloquearla a tiempo. El rescate llegó al amanecer. El hospital era una pesadilla, cadáveres esparcidos, puertas rotas, sangre corriendo por los pasillos. John Miller había desaparecido sin dejar rastro, y la policía solo encontró su ropa ensangrentada cerca de la salida de servicio. El caso conmocionó a Londres y atrajo la atención internacional, sirviendo como advertencia de los riesgos ocultos, incluso en los lugares más protegidos, en la historia del apagón en el hospital. St. Aldwyn se ha convertido en leyenda entre médicos y enfermeras de la ciudad. Emily, marcada por el trauma, nunca volvió a trabajar en el turno de noche. El hospital reforzó la seguridad, pero muchos empleados pidieron traslados o permisos. El episodio sigue sin explicación, lo que alimenta el temor de que, en la oscuridad, el verdadero peligro esté más cerca de lo que se imagina. Apagón en los suburbios Toronto, Canadá. La primavera de 2024 prometía noches tranquilas en el barrio residencial de Willowdale, conocido por sus calles arboladas y familias que se saludaban puerta por puerta. Pero todo cambió una noche de abril, cuando una inesperada tormenta eléctrica transformó el suburbio en un escenario de puro terror. A las 9:37 de la noche, un trueno ensordecedor precedió a un apagón total. Las luces de las casas, las farolas, las tiendas e incluso los semáforos se apagaron de golpe, sumiendo al barrio en una oscuridad absoluta, rota solo por relámpagos que iluminaban momentáneamente inquietantes siluetas en las ventanas. El ambiente en la casa de los Peterson era de creciente aprensión. Sarah, madre de dos niños pequeños, encendió velas y buscó linternas, mientras su esposo, Daniel, intentaba contactar a la compañía eléctrica con su celular, sin éxito, ya que la señal era intermitente. Los niños, asustados, se aferraban a sus padres, y cualquier ruido exterior parecía amplificado por la falta de luz. El viento golpeaba los árboles contra las ventanas, y la fuerte lluvia ahogaba cualquier sonido lejano. Pronto, sonidos extraños comenzaron a resonar por la calle. Primero, sirenas lejanas, luego gritos apagados y portazos. Daniel se asomó por la ventana y vio sombras corriendo entre las casas, pero no pudo distinguir sus rostros ni sus intenciones. Pensó que eran vecinos buscando refugio, pero Sarah, desconfiada, sugirió cerrar todas las puertas y ventanas. La pareja actuó con rapidez, reforzando las entradas y reuniendo a la familia en la sala A. A las 10 página M, un ruido metálico en el patio trasero hizo que Daniel investigara. Con la linterna en la mano, vio la puerta trasera entreabierta y huellas de barro entrando en el jardín. Volvió rápidamente, cerró la puerta con llave y avisó a Sarah. El miedo se apoderó de ellos al oír suaves golpes en la puerta principal, seguidos de un silencio absoluto. Poco después, el sonido de cristales rotos llegó desde el piso de arriba. Subieron corriendo y encontraron la ventana de la habitación de los niños abierta, con las cortinas ondeando al viento. En el suelo, una máscara negra húmeda por la lluvia y huellas de manos sucias en la pared. El intruso estaba dentro de la casa. Desesperados,
Intentaron llamar a la policía, pero la línea fija estaba muerta y sus celulares no tenían señal. Se encerraron en el baño, escuchando pasos pesados en el pasillo. El intruso parecía saber exactamente dónde estaban, tocando las puertas con calma, casi jugando con el miedo de la familia. En completo silencio, Sarah abrazó a sus hijos, mientras Daniel buscaba algo con qué defenderse. Afuera, sonidos de peleas y gritos resonaban por la calle. Todo el vecindario parecía estar bajo ataque. Más tarde, descubrieron que también habían allanado otras casas. El intruso, o quizás más de uno, aprovechó el apagón y la tormenta para capturar a los residentes, sacándolos sin dejar rastro. Los vecinos reportaron haber visto figuras enmascaradas, arrastrando a la gente a camionetas oscuras, desapareciendo en la noche sin dejar rastro. En algunas casas, las puertas estaban entreabiertas, sin señales de haber sido forzadas, lo que indicaba que los intrusos conocían las rutinas de los residentes y sabían qué casas eran más vulnerables dentro del baño. La tensión era insoportable. El intruso intentó derribar la puerta, pero Daniel logró empujarla usando su propio peso. El silencio regresó por unos minutos, hasta que oyeron que la puerta trasera se abría de nuevo. Se oyeron pasos rápidos bajando las escaleras, y luego todo quedó en silencio. La familia permaneció encerrada hasta el amanecer, cuando por fin oyeron voces familiares afuera. Cuando llegó la policía, descubrió que al menos 6 viviendas habían sido allanadas y que 3 personas estaban desaparecidas. No había señales de entrada forzada en la mayoría de las casas, y las cámaras de seguridad habían dejado de funcionar, al igual que la electricidad. El barrio, antes seguro y acogedor, estaba sumido en el miedo y la desconfianza. Las investigaciones revelaron que los ataques habían sido planificados con precisión. Los intrusos conocían las rutinas de los residentes, sabían qué casas eran más vulnerables y utilizaron la tormenta y el apagón como una tapadera perfecta. No se encontró a ninguna de las personas desaparecidas y los responsables nunca fueron identificados. En los días siguientes se multiplicaron los informes de encuentros aterradores. Una vecina afirmó haber visto a uno de los hombres enmascarados mirando por la ventana de su sala antes de desaparecer bajo la lluvia. Otra familia encontró huellas de manos en las paredes exteriores, como si alguien hubiera intentado subir al segundo piso. El miedo se extendió como la oscuridad de esa misma noche. Los niños comenzaron a dormir en las habitaciones de sus padres, y muchos residentes instalaron rejas y alarmas, pero la sensación de vulnerabilidad persistió en la familia Peterson. Se mudó meses después, incapaz de superar el trauma. El apagón de Willowdale pasó a la historia de Toronto como una noche en la que el miedo se extendió como la oscuridad misma, demostrando que a veces el mayor peligro es el que acecha en el silencio y la sombra de lo desconocido. Para quienes se quedan, cada tormenta es un recordatorio de que la seguridad puede ser solo una ilusión, y que en la oscuridad cualquier sombra puede ocultar intenciones mortales. Hola chicos, las historias de asesinos durante los desmayo son escalofriantes, ¿verdad? Si disfrutan de estas historias de suspenso y tensión, tómense un descanso, suscríbanse al canal y denle me gusta. Esto realmente ayuda al canal a crecer y me motiva a seguir trayendo más contenido escalofriante. Ahora, volvamos a las siguientes historias. Aún nos espera mucha oscuridad y miedo. 4. El tren detenido a Alemania. Era una fría tarde de noviembre, cuando el Intercity Express 784 partió de Múnich hacia Hamburgo, atravesando el oscuro y húmedo paisaje de la campiña alemana. El tren iba casi lleno de gente de negocios que regresaba del trabajo, estudiantes, turistas y familias, todos ansiosos por llegar a su destino. Alrededor de las 10 p.m, el tren entró en un largo túnel bajo una cordillera, y de repente, todo cambió. Un apagón total sumió los vagones en una oscuridad total. Las luces de emergencia fallaron, el sistema de comunicación se cayó, incluso los teléfonos móviles perdieron la señal. El tren se detuvo bruscamente, el silencio solo roto por el sonido apagado del viento y la charla ansiosa de los pasajeros al principio. Muchos pensaron que se trataba de una breve pausa, quizá un problema técnico, pero los minutos se convirtieron en horas y la tensión aumentó. Sin información, los pasajeros comenzaron a explorar los vagones, buscando personal o a alguien que supiera qué estaba sucediendo. El maquinista y los revisores habían desaparecido. El aire se volvió denso y la claustrofobia se extendió por los estrechos, sofocantes pasillos. Fue entonces
Cuando comenzó el terror, un grito rompió el silencio proveniente del vagón trasero. Algunos pasajeros corrieron y encontraron el cuerpo de una joven, tendido entre los asientos, con marcas de estrangulamiento en el cuello. El pánico se apoderó del tren. Alguien, Entree. Ellos era un asesino, aprovechando la oscuridad y el aislamiento del túnel para atacar. Desesperados, los pasajeros intentaron organizarse, pero el miedo y la desconfianza crecieron rápidamente. Nadie sabía quién era el responsable, y todos empezaron a sospechar unos de otros. Se formaron pequeños grupos, cada uno intentando proteger a sus propios miembros. Pero el asesino era astuto, aprovechó la oscuridad de los pasillos para moverse sigilosamente entre los vagones, atacando por sorpresa y desapareciendo, sin dejar rastro. Con cada nuevo ataque, el pánico crecía. Un hombre fue encontrado muerto, apuñaladas en el baño. Un niño desapareció sin dejar rastro, y una mujer fue hallada inconsciente, con señales de forcejeo. Los pasajeros intentaron bloquear las puertas entre los vagones, pero el asesino siempre encontraba la manera de «pasa». El miedo se convirtió en paranoia, acusaciones. Peleas y gritos resonaban en la oscuridad de los vagones. Entre los pasajeros se encontraba Ana, una joven estudiante de psicología que intentaba mantener la calma y ayudar a los demás a razonar. Observó que los ataques seguían un patrón el asesino siempre atacaba en los momentos de mayor confusión, aprovechando el caos para mimetizarse con las víctimas. Ana comenzó a observar el comportamiento de los demás, buscando señales de nerviosismo o inconsistencias en sus relatos. Poco a poco, se dio cuenta de que uno de los hombres, que decía ser ingeniero, evitaba el contacto visual y siempre estaba presente cerca de las escenas del crimen. Ana intentó advertir a los demás, pero la tensión había llegado a su punto. Un grupo de pasajeros, abrumado por el miedo, decidió tomar cartas en el asunto, arrestando a los sospechosos e interrogándolos en la oscuridad. Mientras tanto, el asesino seguía prófugo, eliminando testigos y sembrando el pánico. El tren, antaño símbolo de progreso y seguridad, se había convertido en un laberinto mortal con el paso de las horas. El oxígeno escaseaba y la desesperación alcanzaba su punto álgido. Ana, decidida a sobrevivir, ideó un plan arriesgado: usar el flash de su cámara para intentar capturar al asesino en acción. Escondida en el pasillo, esperó el momento en que oyera pasos silenciosos acercándose. Cuando la figura pasó, encendió el flash y vio, por un instante, el rostro del hombre que se hacía llamar ingeniero, cubierto de sangre y con una sonrisa. Frían, el asesino se dio cuenta de que lo habían descubierto y fue por Ana. Pero otros pasajeros, alertados por el destello, lograron contenerlo tras un forcejeo desesperado. Cuando finalmente se restableció la electricidad y llegaron los equipos de rescate, encontraron una escena horrorosa en cadáveres esparcidos, pasajeros en estado de shock y el asesino atado, murmurando frases incoherentes. En la investigación reveló que el hombre era un ex empleado de la compañía ferroviaria, despedido años antes por comportamiento agresivo. Había planeado el ataque, estudiando el sistema eléctrico del tren y esperando el momento ideal para actuar. El caso conmocionó a Alemania y atrajo la atención internacional, sirviendo como advertencia de los peligros ocultos, incluso en los entornos más controlados. Ana sobrevivió, pero nunca volvió a viajar en tren. El episodio se conoció como el tren detenido, un sombrío recordatorio de que, en la oscuridad, el verdadero peligro puede acecharte, esperando la oportunidad perfecta para atacar. AN5, la escapada del Centro Comercial Ciudad de México. Era un viernes por la noche a principios de verano, y el centro comercial Plaza Aurora estaba abarrotado de familia, parejas y grupos de amigos, aprovechando las últimas rebajas antes del cierre de las tiendas. Entre ellos, un grupo de 5 adolescentes, Camila, Diego, Fernanda, Luis y Javier, celebraban el fin de sus exámenes de preparatoria, comiendo comida rápida y tomándose selfies en los pasillos iluminados. El ambiente era despreocupado, hasta que, a las 9:46 página M, un repentino apagón sumió el centro comercial en una oscuridad total. No se oía el sonido de los generadores, solo silencio, interrumpido por gritos y alarmas que sonaban al azar al principio. Todos pensaron que se trataba de un simple apagón. Los empleados intentaron calmar a los clientes, usando linternas en sus celulares para guiarlos hacia las salidas de emergencia, pero en cuestión de minutos, se hizo evidente que algo andaba mal. En las puertas automáticas no se abrían. El intercomunicador estaba en silencio, y los pasillos se vaciaban lentamente,
a medida que grupos de personas se dispersaban buscando una salida. En el grupo de adolescentes, decidió buscar una salida por su cuenta. Caminaron por los oscuros pasillos, pasando junto a tiendas cerradas y escaparates que reflejaban sus propias sombras distorsionadas. En un momento dado, oyeron pasos apresurados detrás de ellos. Se dieron la vuelta, pero no vieron a nadie. Camila sugirió que fueran al estacionamiento subterráneo, donde podrían salir por la puerta de servicio al bajar las escaleras. Sentían cada vez más que los seguían. El sonido de pasos resonaba en el concreto, pero siempre se detenía cuando ellos se detenían. En el estacionamiento, encontraron a un guardia de seguridad, el señor Ramírez, quien les dijo que esperaran mientras él buscaba ayuda. El hombre era alto, impasible, y llevaba una radio apagada en el cinturón. Algo en su mirada inquietó a Camila, pero el grupo, sin opciones, obedeció. A minutos después, oyeron un grito que venía del piso de arriba. Diego, inquieto, decidió investigar, llevándose a Javier con él. Las chicas se quedaron con el guardia de seguridad, quien cada vez estaba más impaciente, caminando en círculos y murmurando frases incoherentes. De repente, las luces de emergencia se encendieron y se apagaron por completo. Cuando Camila y Fernanda intentaron salir del estacionamiento, se dieron cuenta de que la reja estaba cerrada por dentro. Mientras tanto, Diego y Javier se toparon con una escena inquietante: una señora de la limpieza tirada en el suelo, con marcas de violencia en el cuello. El horror los invadió y corrieron de vuelta al estacionamiento, solo para encontrarlo vacío. El guardia de seguridad y las chicas habían desaparecido. El grupo se dividió, cada uno buscando una salida. Luis, aislado, fue sorprendido por Ramírez, quien lo atacó en silencio. Camila, escondida detrás de un coche, presenció la escena sin poder reaccionar. El guardia de seguridad arrastró el cuerpo de Luis a una zona restringida, cerrando la puerta con llave. Camila se dio cuenta de que estaban atrapados con un asesino que conocía cada rincón del centro comercial y se aprovechaba de la oscuridad. La tensión aumentaba a cada minuto. Fernanda, desesperada, intentó llamar a la policía, pero la sin él estaba bloqueada. Javier, intentando escapar por una escalera de incendios, cayó en una trampa improvisada, un cable estirado que lo derribó, dejándolo vulnerable. Ramírez apareció, implacable, eliminando a cualquiera que se cruzara en su camino. Camila logró reunirse con Diego y juntos idearon un plan arriesgado al usar el sistema de ventilación para llegar al centro de control de seguridad. Por los conductos, oyendo el eco de los pasos del asesino en los pasillos vacíos. Llegaron al centro de control y encontraron monitores rotos y grabaciones borradas. En uno de los monitores, la imagen congelada de Ramírez observando las cámaras, estudiando los movimientos de todos antes del apagón. Su desesperación llegó al extremo cuando se dieron cuenta de que eran los únicos supervivientes. Ramírez, consciente de su ubicación, empezó a golpear la puerta del centro de control con una barra de hierro. Camila y Diego intentaron bloquear la entrada, pero sabían que era solo cuestión de tiempo. En un último intento, lograron activar la alarma de incendios manualmente, con la esperanza de que alguien de afuera detectara la señal. Cuando finalmente sonaron la sirena, Ramírez huyó por los pasillos, desapareciendo antes de que llegaran los bomberos y la policía. Camila y Diego fueron encontrados en estado de shock, rodeados de una escena de horror en cadáveres de empleados y clientes, puertas rotas y sangre salpicada en el suelo. El asesino nunca fue capturado, y la investigación reveló que era un exguardia de seguridad del centro comercial, despedido meses antes por comportamiento agresivo. Había planeado el ataque, estudiando las rutinas y fallas del sistema de seguridad, esperando el momento perfecto para actuar. El caso atrajo la atención nacional, sirviendo como advertencia sobre los peligros que acechan incluso en los lugares más conocidos. El centro comercial Plaza Aurora reabrió meses después, pero muchos empleados y clientes nunca regresaron. Para Camila y Diego, la noche del apagón dejó profundas cicatrices y la certeza de que, en la oscuridad, el verdadero peligro podría estar más cerca de lo que uno imagina. 6 noche, sin luces, en el campus Estados Unidos, principios de otoño. La Universidad de Westlake, famosa por sus edificios históricos y amplios jardines, se preparaba para su tradicional fiesta de bienvenida a los estudiantes de primer año. El campus estaba abarrotado a música a todo volumen, luces de colores, estudiantes emocionados circulando entre dormitorios, jardines y pabellones. Era una noche para celebrar,
para olvidarse de los exámenes y las rivalidades. Pero nadie imaginaba que este evento se convertiría en uno de los episodios más oscuros de la historia de la universidad. Alrededor de las 10:15 de la noche, un apagón repentino sumió a todo el campus en una oscuridad total. Las luces de las canchas, los edificios e incluso los puestos de seguridad se apagaron de golpe. Al principio muchos pensaron que era parte de la fiesta, una broma o un efecto especial. Se oyeron risas nerviosas, pero pronto dieron paso al miedo y la confusión. Los teléfonos celulares iluminaron rostros asustados y los grupos comenzaron a dispersarse, buscando a profesores, personal de seguridad o algún adulto responsable. El caos se desató rápidamente. Sin señal de celular ni internet, los estudiantes quedaron aislados en diferentes partes del campus. Las puertas automáticas se atascaron, las alarmas sonaron y los gritos comenzaron a mezclarse lentamente con el sonido distante de la música, ahora apagada. En medio de la confusión, nadie notó que alguien se movía con determinación en las sombras. Ann Tyler, un estudiante de segundo año, marcado por años de humillación y acoso, había planeado esa noche hasta el último detalle. Ann Tyler era un rostro, casi invisible para la mayoría, pero bien conocido por un selecto grupo de estudiantes de último año que lo habían ridiculizado desde su primer semestre. Estudiaba el sistema eléctrico del campus, saboteaba los generadores de emergencia y esperaba el momento perfecto para atacar. En la oscuridad total, se ponía ropa negra y una máscara improvisada, llevando herramientas y armas improvisadas en una mochila. Su obsesión por la venganza creció silenciosamente con el paso de los meses, alimentada por cada risa a su costa, cada empujón en los pasillos, cada mensaje de texto anónimo burlón que recibía en su celular, mientras la mayoría de los estudiantes intentaban esconderse en sus dormitorios o baños. Tyler se movía en silencio por los pasillos. Conocía bien los hábitos de sus víctimas. Ann sabía quién estaría en la biblioteca, quién huiría al gimnasio, quién intentaría esconderse en los jardines. Uno a uno, localizó a los estudiantes de último año que lo habían humillado, aprovechando el pánico y la falta de comunicación para atacarlos sin testigos. El campus, antes un espacio de libertad, se convirtió en un laberinto de miedo y paranoia. La tensión aumentaba a cada minuto. En una residencia, un grupo de estudiantes intentó improvisar barricadas con muebles, pero Tyler cortó la corriente de las cerraduras electrónicas, dejándolos vulnerables. En otro edificio, un estudiante logró enviar un mensaje de socorro, usando el Wi-Fi de emergencia, pero la policía no llegó hasta horas después, cuando la mayoría de los ataques ya habían ocurrido. Los gritos resonaban por los oscuros pasillos, y los rumores se extendieron rápidamente. Alguien está atacando a la gente. Es un loco con una pistola. Manténganse unidos, no salgan solos. El miedo se convirtió en paranoia, y algunos estudiantes, presas del pánico, terminaron lesionándose al intentar escapar por las ventanas o las escaleras de incendios. Ann Tyler, sereno y metódico, siempre parecía saber dónde atacar. Usaba atajos poco conocidos, pasadizos de mantenimiento e incluso túneles de servicio para moverse sin ser visto. En una ocasión, una cámara de seguridad interna, una de las pocas que funcionaba con baterías, lo vio paseando tranquilamente por los pasillos, con una sonrisa de satisfacción bajo la máscara. En otra, se le oyó susurrar los nombres de sus víctimas antes de atacar, como si recitara una lista largamente ensayada a la oficina del decano. Al no poder comunicarse, no pudo activar los protocolos de emergencia. Solo al amanecer, cuando se restableció la electricidad, se hizo evidente la magnitud del horror. 7 estudiantes fueron encontrados gravemente heridos en diferentes partes del campus, y 2 no sobrevivieron. Tyler fue encontrado horas después, sentado tranquilamente en la cafetería vacía, esperando a ser encontrado. No intentó escapar, ni opuso resistencia. En su testimonio, describió con detalle cada humillación que sufrió, cada plan que urdió, cada ataque que llevó a cabo. Dijo que quería que todos sintieran el miedo y la impotencia que lo habían perseguido durante años. La tragedia conmocionó al país y desató debates sobre el acoso escolar, la salud mental y la seguridad en el ámbito universitario. La Universidad de Westlake reforzó sus protocolos, instaló nuevos sistemas de seguridad, incrementó la presencia de guardias armados y ofreció apoyo psicológico a los supervivientes, pero las secuelas
persistieron. Muchos estudiantes abandonaron el campus, incapaces de superar el trauma. El profesorado y el personal reportaron ataques de ansiedad e insomnio, y la fiesta de bienvenida nunca se volvió a celebrar. A la noche sin luces en el campus se convirtió en una leyenda oscura, una advertencia sobre los peligros que acechan, incluso en los entornos más familiares. Para quienes sobrevivieron, era cierto que, en la oscuridad, los fantasmas más peligrosos no son sobrenaturales, sino aquellos que la sociedad misma ignora hasta que es demasiado tarde. Y desde entonces, con cada nuevo semestre, estudiantes de primer y último año recuerdan en silencio aquella noche en la que el miedo se propagó como un virus, demostrando que a veces el mayor peligro se esconde tras un rostro común, esperando la oportunidad perfecta para actuar en 7 años. El asesino del ascensor París, Francia. Era una noche bochornosa de agosto, cuando un apagón afectó al Distrito 16, uno de los barrios más elegantes y tranquilos de la ciudad. En el edificio de apartamentos Le Mirabeau, de 10 plantas, los residentes se preparaban para dormir o disfrutar del fin de semana, cuando, a las 10:19 de la noche, las luces parpadearon y se apagaron definitivamente. Los modernos y silenciosos ascensores se detuvieron repentinamente entre plantas, dejando a varios residentes atrapados en cabinas de acero en la más absoluta oscuridad, interrumpida únicamente por la luz intermitente de los teléfonos móviles. Al principio, el ambiente era de incomodidad e impaciencia. Algunos intentaban calmar a sus hijos, otros pulsaban la alarma, esperando a que el generador se activara, pero el sistema de emergencia falló. Sin aire acondicionado, la temperatura subió rápidamente y la ansiedad se apoderó de las cabañas. En una de ellas, había 4 residentes: Madame Lafaveur, una elegante antillana; Paul, un abogado recién divorciado; Aline, estudiante de arquitectura; y un hombre desconocido, silencioso, con la mirada fija y manos temblorosas. Mientras esperaban, intentaron hablar para aliviar la tensión. El desconocido hablaba poco, respondiendo solo con monosílabos y mirando hacia otro lado. Aline sintió un escalofrío al darse cuenta de que observaba cada movimiento de los demás, como si calculara algo. Pasó el tiempo y el aire se volvió más denso. En otro ascensor, 3 vecinos discutían sobre cómo salir, golpeando las puertas y gritando, pidiendo ayuda, pero todo el edificio parecía aislado del mundo. Fue entonces cuando aparecieron las primeras señales de peligro. Sonó el celular de Paul en un mensaje anónimo, con la única frase: "Nadie saldrá con vida". Se lo mostró a los demás y cundió el miedo. Madame Lafaveur empezó a sentirse mal y Aline intentó calmarla. El desconocido, que había permanecido inmóvil hasta entonces, sonrió discretamente en otra planta. Uno de los ascensores logró abrir parcialmente la puerta. 2 residentes intentaron salir por el hueco, pero uno de ellos fue arrastrado hacia el interior, gritando. El otro corrió por el oscuro pasillo, solo para ser silenciado por un golpe desde las sombras. Los gritos resonaron por el hueco del ascensor, aumentando el pánico entre los que seguían atrapados adentro de la cabina principal. El ambiente se deterioró. El desconocido comenzó a actuar agresivamente, golpeando las paredes y amenazando a los demás. Paul intentó contenerlo, pero fue atacado con un objeto afilado e improvisado. Aline y Madame Lafaveur, conmocionadas, se dieron cuenta de que estaban a merced de alguien peligroso. El hombre reveló, en susurros, que era un fugitivo buscado, que llevaba semanas escondido en el edificio, esperando el momento oportuno para escapar. El apagón era su oportunidad perfecta. Anne sabía que, en la oscuridad, podría eliminar a los testigos y escapar sin ser detectado, mientras el caos se extendía por los ascensores y pasillos. Otros residentes intentaron comunicarse por mensaje de texto y audio, pero la señal era inestable. Gritos apagados, golpes en las puertas y sonidos de pelea resonaban por el edificio. El asesino, conociendo cada rincón del edificio, se movía entre las cabinas, aprovechando la confusión para atacar a quienes intentaban escapar. Aline, desesperada, usó su celular para grabar un video, describiendo al atacante y pidiendo ayuda. Envió el archivo a un grupo de vecinos, con la esperanza de que alguien de afuera oyera la alerta. Mientras tanto, el fugitivo intentó forzar la puerta del ascensor, amenazando a todos con una navaja improvisada. Madame Lafaveur, en un último acto de valentía, intentó distraerlo, lo que permitió a Aline escapar por una rendija. Cuando la puerta finalmente cedió a Aline,
corrió por los oscuros pasillos, oyendo los pasos del asesino tras ella. En otros pisos, encontró puertas rotas y cuerpos caídos. El edificio, antaño símbolo de seguridad, se había convertido en un laberinto mortal. En medio del caos, logró llegar al vestíbulo, donde encontró al portero herido, pero aún consciente. Juntos, lograron activar manualmente la alarma de incendios, atrayendo la atención de los vecinos, y finalmente, di la policía cuando se restableció la electricidad y llegaron los equipos de rescate. Encontraron una escena horrorosa en residentes, en estado de shock, ascensores dañados, manchas de sangre y señales de forcejeo por todo el edificio. El asesino había desaparecido, dejando tras de sí solo terror y dudas sobre su identidad. La policía descubrió que se trataba de un criminal internacional, buscado por asesinatos en otros países, que se había infiltrado en el edificio semanas antes, estudiando las costumbres de los residentes y esperando el momento para atacar. El incidente conmocionó a París, acaparó titulares y generó dudas sobre la seguridad en los edificios residenciales. Muchos residentes huyeron del edificio, incapaces de superar el trauma. El apagón en Le Mirabeau pasó a la historia como una noche en la que el miedo se extendió como la oscuridad misma, demostrando que incluso en los lugares más sofisticados, el peligro puede acechar a la vuelta de la esquina, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Y así, llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre asesinos durante apagones. ¿Cuál te asustó más? ¿Alguna te hará pensar 2 veces antes de quedarte solo cuando se va la luz? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita. Si disfrutaste esta inmersión en el lado oscuro de los Desmayo S, no olvides dejar On Me Gusta. Esto realmente ayuda al canal a crecer y me anima a traerte más historias escalofriantes. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y activar la campanita.